El presente vídeo está dedicado a la categoría de activos financieros denominada inversiones mantenidas hasta el vencimiento, que el Plan General de Contabilidad define como valores representativos de deuda con fecha de vencimiento fijada y cobros de cuantía determinada o determinable que se negocien en un mercado activo y que la empresa tenga la intención efectiva y la capacidad de conservarlos hasta su vencimiento. En cuanto a su valoración, la norma de registro y valoración novena indica que estas inversiones se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. En cuanto a su valoración posterior, la misma se llevará a cabo aplicando el criterio del coste amortizado, debiendo registrarse los intereses devengados en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. En este sentido, para este tipo de inversiones se debe distinguir el devengo de dos tipos de intereses diferenciados. Por un lado tenemos los denominados intereses explícitos, los cuales se calculan sobre el valor nominal de la inversión, considerando el tipo de interés contractual explicitado en las condiciones de emisión del instrumento financiero, realizándose su cobro de forma periódica, recibiendo el apelativo de cupón. Por tanto, cuando en el lenguaje técnico se habla de cobro de un cupón, generalmente debe identificarse con el cobro de intereses explícitos derivados de la inversión realizada. En cuanto a los intereses implícitos, estos no están acordados de forma explícita a un determinado tipo de interés como los explícitos, sino que surgen como consecuencia de las diferencias que puedan existir entre el valor nominal del instrumento financiero y sus valores de emisión y o reembolso. Además, a diferencia de los intereses explícitos que se cobran de forma periódica en el tiempo, estos se van acumulando al valor inicial del instrumento financiero, siendo percibidos al vencimiento de la inversión. Respecto al posible registro de correcciones valorativas por deterioro, al menos al cierre del ejercicio se deberán aplicar los criterios señalados para el caso de la rúbrica de préstamos y partidas a cobrar estudiados en un vídeo tutorial anterior. En este sentido, señalar que para las inversiones mantenidas hasta el vencimiento, la normativa indica que como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros, se puede utilizar el valor de mercado del instrumento financiero, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la empresa. En esta diapositiva se incluyen las cuentas necesarias para el registro contable de las inversiones mantenidas hasta el vencimiento. Así, en la cuenta 251 se contabilizarán las inversiones en valores representativos de deuda a largo plazo, mientras que en la cuenta 541 se utilizará para inversiones en el corto plazo, debiendo registrarse los intereses devengados por la inversión en la cuenta 546 intereses a corto plazo de valores representativos de deuda, con abono a la cuenta 761 de ingresos de valores representativos de deuda, y más concretamente a la subcuenta 7613, en la medida en que no existan vinculaciones entre el perceptor de los intereses y la empresa emisora del instrumento financiero. En el caso de que sea necesario el registro de correcciones valorativas por deterioro, se utilizarán respectivamente las cuentas 297 o 597, según que la inversión sea a largo o corto plazo. En la siguiente diapositiva se incluye el cuadro de cuentas que deberá ser utilizado cuando surjan inversiones de partes vinculadas entre la empresa emisora del instrumento financiero y el inversor, a cuyos efectos existen los subgrupos 24 y 53. En este sentido, el ingreso por intereses deberá registrarse en una de las tres subcuentas que se indican según la naturaleza de la inversión practicada. El ejemplo 1 recoge la información sobre la inversión realizada por la mercantil Anvisa, materializada en la compra de 50 bonos emitidos con fecha 1 de enero de 2001X por la mercantil Fenrisa, de 1.000 euros de valor nominal cada uno, con una prima de reembolso del 10% y vencimiento el día 31 de diciembre de 2001X+1,
los cuales devengan un cupón del 4% anual, ascendiendo los gastos de suscripción de los citados títulos a 800 euros. A partir de la inversión descrita, el supuesto solicita el cálculo del tipo de interés efectivo de la operación y su tabla de coste amortizado, así como el registro contable de las operaciones derivadas de la inversión realizada por Anvisa durante los ejercicios 2001X y 2001X+1, asumiendo que la misma cumple las condiciones exigidas por el Plan General de Contabilidad para ser calificada en la categoría de inversiones mantenidas hasta el vencimiento. En la solución del ejemplo se asume que no existen partes vinculadas y por simplicidad se prescinde del efecto fiscal en el devengo de intereses. En esta diapositiva se detalla el coste de la inversión, así como los intereses devengados por la misma. En este sentido, el coste total de los bonos asciende a 50.800 euros, incluyendo los gastos de la transacción, mientras que su valor de reembolso es de 55.000 euros, asumiendo una prima de reembolso del 10% sobre su valor nominal, de donde resultan unos intereses implícitos de 4.200 euros que se obtienen por diferencia entre la inversión inicial de 50.800 euros y su valor de reembolso citado de 55.000 euros, los cuales serán percibidos al vencimiento de la inversión. Por otra parte, los intereses explícitos se calculan a la tasa del 4% anual, por lo que teniendo en cuenta que el nominal de los bonos es de 50.000 euros, dichos intereses ascenderán a la cantidad total de 4.000 euros por los 2 años de la inversión, por lo que los intereses totales devengados por la citada inversión ascienden a 8.200 euros, tal como se muestra en la diapositiva. La equivalencia financiera mediante la que se obtiene el tipo de interés efectivo es la que se muestra a continuación, de la que resulta una tasa efectiva de interés del 7,9135%. Dicha tasa de interés se puede calcular fácilmente utilizando la función TIR de la hoja de cálculo Excel. En este sentido, para aquellos internautas menos versados en el uso de la hoja Excel, se recomienda visionar el vídeo tutorial anterior dedicado al criterio de coste amortizado, que contiene de forma práctica el cálculo del tipo de interés efectivo. Se incluye finalmente la tabla de coste amortizado de la inversión, para lo cual se han tenido en cuenta el devengo de intereses al tipo de interés efectivo mencionado del 7,9135%, considerando de forma separada los intereses explícitos e implícitos, resultando un coste amortizado al vencimiento de la operación de 55.000 euros, equivalente al valor de reembolso asumido por la empresa emisora de los bonos. Contablemente, el asiento primero recoge el valor de la inversión inicial por 50.800 euros, gastos de transacción incluidos, mientras que los dos asientos siguientes reflejan el devengo al cierre del ejercicio 2001X de 2.000 euros de intereses explícitos que posteriormente se cobran en dicha fecha. Obsérvese que el ingreso por intereses se registra en la subcuenta 7613 por no existir vinculación entre la empresa Anvisa, suscriptora de los bonos, y la mercantil Fenrisa, emisora de los mismos. En el siguiente asiento se registra el devengo de intereses implícitos del primer año, que según la tabla de coste amortizado ascienden a la cantidad de 2.020,07 euros, procediéndose en el asiento siguiente a la reclasificación de la inversión del largo al corto plazo, finalizando con este apunte los correspondientes al ejercicio 2001X. A continuación se muestra el apunte contable por el devengo de los intereses explícitos del segundo año de la inversión, iniciándose así los apuntes a registrar en el ejercicio 2001X+1. El asiento inicial de esta diapositiva registra el cobro de los intereses explícitos del segundo año, mientras que el asiento siguiente refleja los intereses implícitos correspondientes al segundo año, que según la tabla de coste amortizado ascienden a la cantidad de 2.179,93 euros.
Finalmente, el último asiento recoge el cobro de la inversión por su valor de reembolso de 55.000 euros, quedando así cancelada la operación. Así damos por terminado este video tutorial relativo al registro contable de los activos financieros incluidos en la categoría de inversiones mantenidas hasta el vencimiento. Gracias por la atención prestada.